Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa y su hija me echaron de mi propia casa diciendo que no necesitaban hombres. Les di una lección financiera que nunca olvidarán. El karma les dio su merecido. Hola a todos. Soy Javier, un empresario de 45 años que vive solo. He dedicado mi vida a construir mi negocio con esfuerzo y determinación. Siempre he sido muy calculador, pero hoy quiero compartir el error más grande y absurdo que he cometido jamás. Nunca he sido bueno expresando mis emociones. Me enseñaron que mostrar sentimientos era signo de debilidad, pero después de leer tantas historias en internet, me he animado a compartir la mía. He cambiado los nombres para proteger mi privacidad. Hace 18 meses me divorcié de mi ex esposa Sara. La quería y aún la quiero. Ella me apoyó en mis momentos difíciles y noté que cuanto más éxito tenía en los negocios, más fácil se volvía nuestra vida. Pero me hundí tanto en el trabajo que se convirtió en la causa de nuestro divorcio. Nunca discutíamos porque yo simplemente no respondía. Ella solo se quejaba de que no pasábamos tiempo juntos y de que yo la daba por sentada. Sara siempre quiso tener hijos, pero yo insistía en esperar. Se impacientó mucho y finalmente le dije que no quería tener hijos. Ese fue el punto de inflexión. Al día siguiente, me envió los papeles del divorcio. No le supliqué que se quedara, aunque en el fondo quería impedirlo. Simplemente la dejé marchar y ahora me arrepiento profundamente de no haberla detenido. Reconozco que fue mi orgullo el que me impidió comunicarme. Ojalá hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Tras separarnos, Sara se casó a los pocos meses y se quedó embarazada. La rapidez con la que rehizo su vida me enfureció. No paraba de preguntarme, ¿tuvo una aventura mientras estábamos casados? ¿Me quiso alguna vez? ¿Cómo pudo pasar página tan rápido? Podría haber investigado, pero decidí que no valía la pena. El dinero que tenía me parecía inútil, pero aún así trabajé más para aliviar mi dolor. Nunca he sido fumador ni bebedor, y sigo sin serlo, pero empecé a tener encuentros casuales con diferentes mujeres tras mi divorcio. Los eventos de negocios a los que tengo que asistir están llenos de mujeres buscando una aventura de una noche. Cuando me enteré del embarazo de Sara, decidí casarme solo para fastidiarla. Quería demostrarle que lo había superado, ¿sabes? Me casé con Mónica, una mujer atractiva que aparentaba menos de sus 33 años. Había trabajado como modelo en su juventud. Su hija Alicia, de 14 años, era fruto de una relación anterior. Mónica la había criado sola, a menudo con la ayuda de hombres mayores y adinerados que la gente llamaría sus sugar daddies. Conocí a Mónica en una gala benéfica. Era una de esas anfitrionas que buscaban un nuevo hombre tras una ruptura. Nuestro matrimonio se basó en unas reglas muy claras que le expliqué. Ella sería mi esposa trofeo, me acompañaría a eventos públicos y fingiríamos ser una familia perfecta. No quería trabajar después de casarse, así que le dije que se encargaría de las tareas domésticas. Le prometí darle a Alicia todo lo que necesitara, pero dejé claro que nuestra relación matrimonial sería puramente física, sin implicación emocional. Le advertí a Mónica que cumpliera estrictamente las normas si ella y Alicia querían vivir en mi casa. No tuvimos mucho tiempo para conocernos antes de la boda. Intenté acercarme a su hija, pero ella no mostró interés, así que seguí adelante. Al principio todo iba según lo planeado. Sara me llamó para felicitarme por mi boda. La conozco desde hace años, así que pude notar el dolor en su voz. Estaba consiguiendo exactamente lo que quería, pero no me sentía tan satisfecho como esperaba. Llevaba a Mónica a todos los eventos relacionados con mi negocio, y siempre éramos el centro de atención. Ella brillaba con las joyas caras que le regalaba y la ropa de diseñador. Interpretaba muy bien su papel, y todas las miradas se centraban en nosotros. Podía ver la envidia en los ojos de los demás hombres, y esa sensación era increíblemente gratificante. Actuábamos como la pareja perfecta, y todos alababan nuestra química. Éramos pura sonrisa y risa, pero en la intimidad de casa, todo eso se desvanecía. Me acostaba en la misma cama que Mónica, recordando a mi ex. En realidad no sabía mucho de Mónica ni de su hija, así que intenté observar sus hábitos durante el poco tiempo que pasaba en casa. Mónica no era muy buena con la limpieza y era pésima cocinera, así que contraté a una chef, una mujer de 50 años que se encargaba de la cocina. Madre e hija
Dedicaban su tiempo libre a las redes sociales, haciendo vídeos cortos, reels y sacando fotos. Si no estaban grabando algo, probablemente estaban haciendo scroll sin parar. Eran adictas al móvil. Alicia llegaba tarde del colegio y Mónica y ella solían ir de compras. Cuando se sintieron cómodas, también empezaron a organizar fiestas en mi casa. Yo no decía mucho, pero su presencia me molestaba. Poco a poco, empecé a pasar más tiempo en la oficina, volviendo a casa solo para cenar y dormir. Una cosa que me llamó la atención fue que a menudo consumían contenido pseudo-feminista. Apoyo la igualdad de género, pero los vídeos que veían fomentaban el odio hacia los hombres. Animaban a las mujeres a ver a todos los hombres como depredadores y misóginos. Una vez estuve en casa durante una de sus fiestas, y la mayoría de las conversaciones giraban en torno al desprecio hacia los hombres. Las mujeres hacían comentarios desagradables sobre sus maridos y se reían a carcajadas. También compartían sus historias de infidelidad. No me gustaba relacionarme mucho con el dúo madre-hija, pero un día tuve una acalorada discusión sobre las ideologías de los vídeos que veían. Al día siguiente, descubrí que habían tirado y roto cosas por toda la casa. Mónica se justificó diciendo que era para mostrar su enfado porque, según ella, los hombres no escuchan la voz de las mujeres de otra manera. Empezó a gritar a pleno pulmón, y yo tuve que alzar la voz por encima de la suya para hacerme oír. Le dije que no me importaban ni su enfado ni su voz, y que quería que limpiara todo antes de que yo volviera. Cuando regresé ese día, vi que la casa seguía hecha un desastre y no se había hecho ninguna tarea. Todas las habitaciones estaban cerradas con llave, con Alicia en la suya y Mónica en la nuestra. Llamé a la puerta del dormitorio, pero Mónica insistió en que durmiera en el sofá. Tampoco había comida para mí, ya que había tirado lo que era para mí. Estaba exasperado por su comportamiento y ni siquiera tenía ropa limpia. Estaba demasiado cansado y era muy tarde para discutir. Pasé la noche en vela preguntándome si había tomado la decisión correcta. Todo lo que hice en aquel momento me pareció una gran estupidez, pero sentí que tenía que seguir adelante. No podía dejar sin techo a Alicia y Mónica. Tampoco podía soportar la humillación de otro matrimonio fracasado. Al día siguiente me levanté y me fui a trabajar. Mónica seguía negándose a abrir la puerta y yo me fui cansado y aturdido. Volví a casa por la noche y me encontré la casa completamente desordenada. Ninguna tarea estaba hecha. Había un olor extraño e insoportable y no había nada de comer. Le habían dicho a la cocinera que solo preparara comida para 2 y habían cenado antes de que yo llegara. Exigí una explicación a Mónica, pero ella se limitó a sentarse en el sofá e ignorarme. Alicia me dijo que yo tenía que hacer las tareas y que no podía obligar a su madre a limpiar por mí cuando era claramente mi casa. Me soltó un largo discurso sobre cómo los hombres no hacen ninguna tarea doméstica y dependen de las mujeres para cubrir sus necesidades básicas. Su atrevimiento me escandalizó. Sentí que tenía que darles a ambas una dosis de realidad. Primero regañé a Alicia porque ni siquiera limpiaba, aunque su vida dependiera de ello. Les expliqué que me dejaba la piel trabajando todo el día para que pudieran ir de compras y hacerse la manicura y que nunca me oponía a nada. Lo único que quería era que Mónica mantuviera la casa limpia. Les dejé claro que si tenían algún problema eran libres de irse. Me fui a mi habitación y me acosté. Al día siguiente, después del trabajo, descubrí que habían cambiado las cerraduras de mi casa. Así es, Mónica no me dejaba entrar en mi propia casa. Resulta que el repentino cambio de comportamiento fue inspirado por un vídeo de TikTok sobre cómo los hombres no contribuyen a las tareas domésticas y esperan que las mujeres lleven toda la carga. Siguieron un movimiento que proponía echar a los hombres cuando se negaran a cumplir. Gritaron por la ventana que no necesitaban hombres en sus vidas y tiraron mis cosas. Pude ver que Alicia estaba grabando todo y los vecinos observaban la escena. Toda la situación era muy vergonzosa. No quise armar mucho escándalo, ¿sabes? Actué como si todo fuera normal. Tenía un trato muy importante con un inversor y quería causar una buena impresión. En el mundo de los negocios, incluso los problemas personales pueden ahuyentar a los inversores. Así que dormí en mi oficina unos días, pero luego me trasladé a un hotel cercano
para que los empleados no sospecharan que algo iba mal. Odio que la gente conozca mi vida personal e hice todo lo posible por ocultarlo. Unos días después, vi que había habido muchas compras con la tarjeta de crédito que le di a Mónica. Habían gastado una cantidad enorme de dinero en tan solo unos días, y tuve que poner fin a todo su drama, o estas mujeres me llevarían a la quiebra en cuestión de días. Bloqueé todas las tarjetas de crédito que les di y dejé de pagar todas las facturas de la casa para darles una lección. Mónica y Alicia estaban viviendo su mejor vida. Tenían todo lo que querían para ellas, y ni una sola vez intentaron ponerse en contacto conmigo. No sabían que su pequeño paraíso estaba a punto de desaparecer en 3 meses, 90 días. Se cortó todo: internet, la luz, el agua, y también despedí a la cocinera. Dejar las facturas sin pagar era un precio que tenía que pagar para darles lo que se merecían, y habían agotado todo el dinero que tenían en compras y comida. La tarjeta también estaba bloqueada y ya no podían hacer gran cosa. Mientras tanto, se habían ido a casa de la madre de Mónica. Tuvieron que sacrificar la comodidad de mi casa por su pequeño y estrecho hogar, pero no tenían elección. No tenían ninguna de las comodidades básicas que necesitaban para vivir, y en invierno hacía un frío que pelaba. No podían vivir sin electricidad y tampoco podían vivir sin internet. No paraban de bombardearme el teléfono y yo seguía ignorándolas. Recibí muchos mensajes de disculpa y me suplicaron que volviera a casa. Les recordé que habían dicho que no necesitaban a ningún hombre, y Mónica se enfadó porque la ignoraba. Vino a mi trabajo y lo utilizó para desahogarse. Se inventó la historia falsa de que yo las había abandonado y no pagaba las facturas. Lloró lágrimas de cocodrilo, gritó e incluso rompió un montón de cosas. Todo el drama fue presenciado por mis empleados. Todo lo que detesto que ocurra en mi lugar de trabajo estaba sucediendo delante de mis ojos, e hice que la echaran rápidamente. Pero el daño a mi reputación estaba hecho, y ella le dijo a todo el mundo que yo era un maltratador. Mi inversora, que por cierto es una mujer, dijo que yo era despreciable y se negó a invertir. Mis empleados ya no me miraban igual y mis empleadas se sentían incómodas a mi alrededor. Mis errores personales habían empezado a repercutir también en mi negocio. No quería seguir con las tonterías de Mónica. No podía soportarlo. Inmediatamente supe lo que había que hacer y necesitaba cortar por completo con esta mujer tóxica. Al principio no podía soportar la idea de otro divorcio, pero ella seguía revelando sus verdaderas intenciones y cada vez era peor. Hablé con mi abogado, un hombre de 35 años, y le conté todo lo sucedido con todo lujo de detalles. Tras horas de discusión detallada, le enviamos una notificación complementada con los papeles del divorcio, y solo espero que Mónica y su hija se vayan de mi vida de una vez por todas. Después de esto, me da un poco de miedo el drama que está por venir. Al menos debería haberla conocido antes de casarme. Es evidente que todo este asunto va a dejar una cicatriz permanente en mi vida, y últimamente no he podido centrarme tanto en el negocio. Puede que incluso me plantee acudir a un profesional en busca de ayuda después de esto. Creo que mucha gente se recupera tras una ruptura o un divorcio, pero nunca pensé que sería tan grave. Actualización 1. Vuelvo con más novedades sobre mi exmujer inestable y su aún más inestable hija adolescente. Cuando le envié los papeles del divorcio y la notificación legal, Mónica se mostró muy arrepentida. Después de recibir los papeles, Alicia también se disculpó. Por mucho que se disculparan, yo no cedía. Sabía que tenía que salir de aquel matrimonio tóxico como fuera. Mónica hizo todo lo posible por recuperarme y utilizó todas las tácticas de la gente a la que seguía en las redes sociales. Para hacer las cosas aún más dramáticas, difundió sus falsas historias en internet. Las cosas que oí eran una locura. También me envió una notificación. Me acusó de maltrato. Me acusó falsamente de obligarla a trabajar en casa hasta caer rendida de cansancio. Dijo que la había abandonado y que no pagaba las facturas para que Mónica y su hija se vieran obligadas a irse de casa. Su gran número de seguidores en las redes sociales, que crecía día a día, se puso en mi contra. También contaba con un gran número de seguidores de su alocada pandilla. La animaron a denunciarme, a contar al mundo cómo la había torturado y abandonado. Nada estaba a mi favor,
y era cierto que teníamos un matrimonio sin amor, y nuestra relación era de hecho disfuncional. Me di cuenta de que debería haber firmado un acuerdo prenupcial, pero ya era demasiado tarde. Ella tenía cicatrices, tenía moretones, y yo le dije al tribunal que no fui yo quien lo hizo. Bueno, las cicatrices resultaron ser antiguas. Ella misma se había causado los moretones en su momento, y me echó para acusarme falsamente. Demostró que yo no había pagado las facturas para obligarlas a vivir sin comodidades. Afirmó que yo la había obligado a ser ama de casa y que más tarde me negué a pagar por ella y bloqueé sus tarjetas. Yo era mi propia perdición. Mónica tergiversó cada paso que yo había dado en su propio beneficio y las cosas han ido a peor para mí. Me exigió la casa, una pensión alimenticia enorme, y tuve que ir a juicio por violencia doméstica. Los vecinos testificaron en mi contra y dijeron que de mi casa salía mucho ruido, obviamente de cuando Mónica rompía cosas y gritaba. Dijeron que yo le gritaba a Mónica y que fue una pelea muy fea. Mónica fue la causante, pero todos los dedos me señalaban a mí. Mónica decía que me había echado porque se sentía insegura y que todo lo que había pasado era público. Estaba perdiendo el caso. Necesitaba darle la vuelta de alguna manera y milagrosamente encontré un testigo ocular, la cocinera. Ah, es cierto. La cocinera contó cómo Mónica se causaba los moretones a sí misma, o cómo yo, por casualidad, oí al dúo madre-hija hablar de su plan para hacerse con mi casa y mi dinero. Estaba dispuesta a testificar ante el tribunal. En el salón de mi casa había imágenes de ella rompiendo cosas y de mí durmiendo en el sofá. Por desgracia no había audio, aunque Alicia había puesto el vídeo de cuando me echaron en su página, y también lo usé como prueba. La mayoría de mis pruebas eran circunstanciales, pero era algo para seguir adelante. Mi caso era débil y se basaba principalmente en el testimonio de la cocinera. Todavía tenía esperanzas. Afortunadamente gané el caso gracias a la cocinera que contraté. Examinaron médicamente a Mónica y se descubrió que, de hecho, sus moretones eran autoinfligidos. La grabación de la cámara demostró cómo iba por ahí rompiendo cosas y el vídeo aclaró que yo no la abandoné. El pie de foto de la página de Alicia decía que me echaron por un vídeo. Mónica tuvo que admitir que las acusaciones de violencia doméstica eran realmente falsas. Todo se puso a mi favor. Las mentiras de Mónica habían sido descubiertas y ahora todo el mundo sabía la verdad. Su insensatez le había hecho perder la oportunidad de pasar una vida opulenta conmigo y dar a su hija un futuro mejor. Tuvo que pagar los desperfectos de mi casa y todas las facturas pendientes, y también tuvo que indemnizarme por todos los problemas que me causó. Aunque todo salió bien para mí, sé que nunca voy a poder recuperarme del todo de esta experiencia. Me siento peor que antes, y eso que he aprendido una lección muy valiosa por las malas, pero el daño causado a mi reputación es irreversible, y probablemente hasta Sara esté al tanto de todo. He decidido intentar superarlo, pero podría llevarme un tiempo. Por eso he decidido darme más tiempo para volver a conectar con mis aficiones y con mis antiguos amigos. Espero que me vaya bien. Actualización 2. Hola a todos. Quiero empezar agradeciendo a todos los que han comentado apoyándome. Realmente lo aprecio, ya que no tengo mucha gente con la que hablar. Toda esta interacción realmente me ha ayudado a aliviar la carga emocional que llevo. En la era de la cultura de la cancelación, realmente necesito mantener una buena reputación, o de lo contrario, nadie querrá trabajar conmigo o incluso para mí. Muchos me han preguntado por qué no me limité a contratar a una asistenta para evitar conflictos. Sí, podría haberlo hecho, pero creo firmemente que es importante darle a alguien un propósito. Alicia iba a la escuela, pero no podía dejar que Mónica se pasara el día sentada gastando mi dinero. Necesitaba tener algo que hacer, y cuanto más ocupada estuviera, más se alejaría de mis asuntos. Las acusaciones de maltrato no solo me afectaron personalmente. Mucha gente debatía si yo era realmente un abusador. Después de todo, era mi segundo divorcio, y me casé precipitadamente. Algunas personas me abandonaron después de escuchar el drama, mientras que otras me apoyaron enormemente, y no podían creer las mentiras que Mónica había difundido. Pensé que sería el fin de Mónica y Alicia de una vez por todas, y que me había librado de todo el drama de mi vida. Vaya,
Mónica había difundido que yo había comprado a los jueces y que le habían obligado a hacerse un reconocimiento médico que dio resultados falsos y que lo que se había hecho ella misma era mentira. Obviamente no funciona así, pero mucha gente ingenua la creyó y su grupo de seguidores decidió convertir mi vida en un infierno. Empezaron a encontrar distintas formas de acosarme, como lanzar huevos a mi casa, inundar mi teléfono con mensajes de odio, e incluso empezaron a llamar al número de mi trabajo y a mis correos electrónicos. Nadie hizo todo esto de frente. Siempre se mantuvieron ocultos. No pude hacer mucho, salvo pedir ayuda a la policía. Todo cesó al cabo de un tiempo, pero Mónica había conseguido de algún modo poner de su lado a más gente que nunca. Mis accionistas no estaban contentos, ya que el producto que fabricaba mi empresa lo utilizaban sobre todo mujeres. Mónica incluso concedió una entrevista al periódico local, que se publicó. Todo el artículo era falso y una auténtica patraña, y tenía que hacer algo con las mentiras que estaba contando a todo el mundo sobre mí. Me dirigí de nuevo a mi abogado para que se ocupara de esta mujer problemática. Me dijo que podíamos llevarla a los tribunales por difamación y demostrar que estaba difundiendo acusaciones y historias falsas solo para desprestigiarme, mostrando el vídeo que había publicado contra mí. Me había quejado de cómo me acosaban muchas mujeres por esto, y obviamente gané el caso porque ella, de hecho, estaba haciendo todo esto abiertamente y no podía demostrar que yo estaba equivocado. Ahora tenía que pagarme más indemnización o iría a la cárcel. Le dije que continuara y que podíamos seguir en la corte, o que se guardara el dinero para ella y que cada uno siguiera su camino y viviera en paz. La gente seguía sin creerme y todos pensaban que solo ganaba casos por el poder del dinero. Me tacharon de abusador de mujeres o de abusar de mi poder. Las cosas definitivamente no iban a mi favor y yo no era realmente capaz de centrarme en el negocio, que iba cuesta abajo. Por supuesto, lo hecho estaba. Nadie podía arreglar el daño que se había hecho a mi reputación y yo solo tenía que esperar a que todo el mundo se olvidara de todo el calvario. Sé quién soy y lo que represento. Aún así, conseguí que mucha gente se callara y no dejé que los rumores llegaran tan lejos como para convertirme en una sensación mediática. Por suerte, no afectó tanto a mi negocio porque he sabido mantener mi vida en privado. Mi trabajo habla por sí solo, y con suerte esto es lo último que sabré de Mónica, Alicia y sus payasadas. Actualización 3. Todavía no ha terminado. Hola de nuevo, estoy de vuelta con otra actualización sobre mi exesposa Mónica. Yo no quería saber nada más de la madre y la hija, pero continuaron contando sus historias falsas a otras personas con las que se reunieron. Todo el drama era ya viejo, y la gente en realidad solo siguió adelante. Todo volvió lentamente a la normalidad, y en realidad no presté mucha atención a mi asistente Elena, pero en una ocasión en particular me puso al día sobre Mónica. La escuché atentamente, y resulta que Mónica había sido pillada con el marido de una de sus amigas. El asunto se convirtió en un gran escándalo. Mónica solía ser la amante en muchos matrimonios. A ella no le importaba. Solo quería pasar la noche con gente rica y que la llevaran a cenar y le hicieran regalos caros. La mayoría de sus benefactores estaban casados y buscaban aventuras. Ahora que su pequeño secreto había salido a la luz, todo el mundo la condenaba por arruinar matrimonios. Decían que no era una verdadera feminista si apoyaba a hombres que pensaban que estaba bien engañar. El asunto llegó también a las redes sociales y recibió su cuota de odio. Tuvo que desactivar todas sus cuentas. Alicia también discutía con ella, ya que la odiaban por conocer los actos de su madre y seguir apoyándola. La echaron de todos sus grupos en Facebook y se quedó sola. Entonces, realmente nadie quería estar asociado con ella debido a todo el drama que tuvo conmigo. Nadie quiere que se le acuse falsamente, y aunque ella es atractiva, hay muchas más opciones. Dejó de ser abordada por hombres cada día, desde que no tenía nadie que pagara por ella. Tuvo problemas económicos, y su madre quería que se marchara porque no podía cuidar de ella y de Alicia. Su madre también la obligaba a hacer tareas, y probablemente se arrepiente de no haberlas hecho en mi casa, porque al menos allí recibía dinero. Sus problemas financieros aumentaron y anduvo mendigando que le prestaran dinero. Finalmente,
encontró el camino hacia mí. Halló la forma de ponerse en contacto conmigo, a pesar de que la bloqueé en todas partes y me aseguré de que se mantuviera alejada. Lo utilicé a mi favor y le ofrecí darle dinero, pero con la condición de que dijera la verdad a todo el mundo. Bueno, amigos, estaba desesperada, así que aceptó. Dijo la verdad a todo el mundo a través de las redes sociales y retiró las acusaciones de maltrato. Le dijo a todo el mundo que yo no les había abandonado y que habían sido ellas las que me habían echado. Le di un poco de dinero y prometió no volver a dar la cara. De todos modos, se complicó y la echaron de nuevo de su carrera de modelo. Le costó volver a entrar porque ya era demasiado mayor, por muy joven que pareciera. Tuvo que volver a ponerse al día con la industria y sus problemas aumentaron debido a la fase de rebeldía adolescente de Alicia. No paraba de gastar más de la cuenta y de salir con sus amigas hasta altas horas de la noche, lo que hizo un enorme agujero en el bolsillo de Mónica.